a tener el examen, pues antes del día viernes yo les enviaré las calificaciones para que ustedes revisen, por favor, antes de subir al sistema, ¿no? O al SGA, que es donde ustedes visualizan su calificación y si hay alguna situación, pues me comunican, ¿no? Entonces todas las clases van a quedar grabadas y si hay actividades, lo que ustedes tienen que hacer y revisar la clase y proceder a realizar las actividades. Eso no quiere decir, pues, que también voy a faltar porque vamos a hacer actividades y eso me complica cuando yo no estoy en clase, ¿no? Entonces, bien, como les dije, vamos a hablar sobre el tema 2.1, que es la preparación del diseño de la investigación, ¿no? Como resultado de aprendizaje, pues vamos a básicamente a realizar la preparación de este diseño, ¿no? Que es importante. Un segundito, se me detuvo la pantalla, no sé qué pasó, se me cerró, algo pasó. No sé ¿Qué pasó? Algo le pasó al computador, un segundito. Sí, profesor. Listo, entonces bien, vamos a hablar de este tema de la preparación del diseño, ¿no? Ahí estaba el resultado de aprendizaje, decía que nosotros tenemos que aprender a preparar un diseño. Bueno, nosotros sabemos, dentro de lo que hemos ya tratado, eh, que la investigación de mercado turístico es esencial, no es relevante siempre y justamente pues requiere de un diseño de investigación que se integre a lo que venimos haciendo, ¿no? Y también pues que este sea detallado, que sea documentado. Entonces, nosotros vamos a entender que básicamente este proceso se asocia con el primer proceso que es la investigación de mercado, ¿no? Entonces, nosotros para todo esto también necesitamos recursos, ¿no? Medios logísticos, medios tecnológicos, medios humanos que nos permiten pues llevar adelante este proceso, ¿no? Entonces, todo esto debe ser cuidadoso, debe ser de forma responsable, deben cumplirse reglas que están dentro de los procesos metodológicos. Nosotros estamos trabajando con Narek Malhotra, ¿no? Pero también hay otros autores que proponen procesos investigativos y esto también es una discusión porque el tema de la ciencia pues sigue avanzando y van apareciendo otros autores que discrepan
con ciertos autores, ¿no? Entonces es importante entender aquello. Algunos hablan de investigación solo cuantitativa y cualitativa y otros hablan pues de tipos de investigación, ¿no? Que nosotros vamos a tratar. Entonces es importante entender aquello, ¿no? Nosotros sabemos sobre las teorías de la investigación, pues hay diversas teorías, como les digo, hay diversos enfoques, diversos tipos de investigación que nos van de pronto a confundir, pero tratemos de avanzar con lo que se explica, ¿no? Y poder ir entendiendo cómo funciona este proceso metodológico, ¿no? Nosotros, dentro de lo que habíamos conversado, ¿verdad? Este es básicamente el proceso de investigación de mercado que ustedes están viendo, ¿no? Ahí nosotros estamos hablando de reconocer la necesidad, ¿verdad? Identificar el problema y luego el diseño de la investigación. Estos procesos nosotros ya lo elaboramos en los dos primeros o en la primera unidad, ¿no? Que era reconocer la necesidad, qué necesidad hay, cuáles son los problemas y luego vamos al proceso del diseño, ¿no? Aquí nosotros vamos a encontrar todos los pasos en la investigación, luego el tema del trabajo de campo, luego el procesamiento de la información, luego su tabulación y análisis y por último, pues básicamente ya lo que tiene que ver con la comunicación o el informe que vamos a realizar. Si ustedes pueden revisar o validar, ahí están los puntos, ¿no? Hay 4 puntos importantes dentro de esta preparación del diseño que tienen que ver con varios aspectos, ¿no? Ya que lo vamos a ver más adelante con la información necesaria, en este caso con el método de obtención, con el diseño del cuestionario y el diseño de la muestra, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros poder hacer ese diseño. Vamos en este paso, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de concepto de investigación de mercado, lo que expresaba básicamente que es un proceso, ¿no? Y en eso vamos. Vamos en un proceso de construcción de una investigación para obtener unos resultados o conclusiones deseadas, ¿no? ¿Qué entendemos por diseño de investigación? ¿Alguien me puede decir, por favor, de lo que sabe, de lo que entiende, qué es un diseño, qué creen, de qué creen que se trate? Quiero dos, tres compañeros que me hagan una aportación. A ver, yo los voy a nombrar. Madeline, buen día, está por allí, no hay voluntarios. ¿Qué cree usted que es un diseño de la investigación, Madeline? Buen día. Maidelin, perdón. Hola, hola, por eso no Buen día. hablaba. Buen día. Para mí un diseño de investigación es cómo va a estar estructurada la investigación dependiendo del tema. Muy A bien. eso ellos diseñan este, las temáticas y va a tener un orden dependiendo del tema de investigación. Muy bien, muchas gracias por la aportación de Madeline, ¿no? Ella lo considera como algo estructurado, una estructuración, ¿verdad? De un proceso para poder obtener información. Bien, ¿quién más está por ahí? Martina Isabel, se encuentra Martina. ¿Qué considera usted que es un diseño de investigación? Podría ser un conjunto de métodos, o sea, de Perfecto, ¿no? procedimientos que se utiliza para, o sea, para recopilar y analizar Muy bien, un conjunto problemas. de métodos. Perfecto, Martina, ¿no? Estamos hablando de algo que a lo mejor ya lo vimos, ¿no? Pero la idea es esa, poder entender. ¿Alguien más? Conjunto de métodos, Pamela Monserrate. Está por ahí, Pamela, buen día. Buen día, licenciado. ¿Qué entiende usted por diseño de la investigación? Lo que entienda, lo que sabe. No es necesario investigar. Bueno, yo pienso que un diseño de investigación necesita métodos y técnicas. Ok, Es algo que elige el investigador para así realizar su investigación. perfecto. Muchas gracias a la compañera, ¿no? Bien, entonces ella acaba de mencionar un conjunto de métodos y técnicas, ¿no? Entonces, proceso, una estructuración, ¿verdad? Un proceso estructurado, podría decir yo, ¿no? Que requiere métodos y técnicas, ¿no? Para poder realizarse. Entonces, esto es lo que tenemos como, ¿qué es una formulación del diseño de la investigación? Sé que es un esquema, ¿no? Miren que la compañera dijo estructuración y no se alejó mucho a lo que es esto, ¿no?
Básicamente un esquema o programa, o de pronto también podría ser, sí, ¿por qué no un itinerario o pasos para seguirlo? El esquema es un paso, son pasos, ¿no? Hay que entender eso para llevar a cabo el proyecto. Dice, va a especificar los detalles de los procedimientos que son necesarios para obtener la información requerida, dice, para estructurar y resolver los problemas de investigación de mercado. Entonces, bien, se orienta a aquello, lo que habíamos hablado, ¿no? A resolver, a estructurar y resolver ese problema que nosotros ya hemos identificado, pues requiere que yo especifique los detalles para que pueda ser entendida, ¿no? Para que pueda saber cómo yo obtuve una información. Miren que cuando nosotros hacemos investigación de mercado, una de las cosas fundamentales que nos piden es cómo diseñamos, cuáles son los elementos que hemos utilizado para recolectar nuestra información. Eso le da credibilidad a la investigación de mercado. Eso le va a dar la credibilidad necesaria para que una persona diga, a ver, ok, correcto, utilizaron una metodología idónea para obtener esa información. Entonces, vamos a quedar que el diseño de investigación es eso, no un esquema, ¿verdad? O programa que se lleva para poder realizar la investigación de mercado, ¿no? O el proyecto de investigación de mercado que debe especificar detalles, ¿no? Vamos a ver cuáles son sus componentes. Los componentes del diseño de la investigación tiene varios puntos, ¿no? Que nosotros estamos viendo allí. Primero, diseñar la fase exploratoria, descriptiva y causal, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de este punto porque es un punto amplio, ¿no? Cómo nosotros identificamos qué tipo de investigación o qué tipo de fase va a llevar mi investigación, si voy a llevar exploratoria, si voy a llevar descriptiva, ¿verdad? O también si va a llevar causal, ¿no? A la descriptiva y causal muchas personas la conocen como la investigación excluyente, ¿no? Eso lo vamos a ver ya ahorita. El punto B dice definir la información necesaria, adelantando un poco qué tipo de información yo voy a utilizar, ¿no? Si es investigación secundaria o investigación primaria. Entonces ya algo hablábamos al inicio, ¿no? Que nosotros teníamos dos tipos de información, ¿no? Información primaria, que es la de la que yo la tomo desde las fuentes. En este caso, pues, miren, cuando hicieron o están trabajando en el tema de las encuestas, en tema de la entrevista, ese que obtienen de una persona es una información primaria, ¿no? Y la secundaria es la investigación bibliográfica, ¿verdad? Que nosotros realizamos. O la revisión de conceptos, revisión de teoría, también se la conoce como información de gabinete. Pero eso lo iremos explicando, ¿no? Más adelante. Especificar los procedimientos de medición y escalamiento, ¿verdad? Cuando nosotros ya hemos hecho esto de aquí, nosotros debemos saber qué es lo que vamos a medir. Recuerden que la medición y el escalamiento está relacionado mucho con nuestras variables que hemos identificado en nuestro problema. No sé, ¿qué vamos a medir? ¿Qué tipo de mediciones utilizamos? Y eso lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué tipo de escalamiento vamos a utilizar para medir? Una escala del 1 al 10, una escala de bueno, muy bueno, una escala de Likert, una escala dicotómica, que nos permita a nosotros poder ser claros con lo que vamos a medir, ¿no? Entonces, ese es otro proceso. Construir y probar el cuestionario. Lo que vamos a hacer también es construir un cuestionario. Ahora hay muchas herramientas en línea que nos permiten y tienen inclusive cuestionarios con procedimientos de medición y escalamiento. Ya vienen configurados. Nosotros vamos a construir ese cuestionario. Claro, el cuestionario se construye en base a las variables, indicadores que ya nosotros vimos en el modelo verbal y teórico, ¿no? Perdón, el modelo verbal y gráfico. Ahí nosotros establecemos qué es lo que vamos a medir, ¿no? Y hacer ese cuestionario. Probar el cuestionario significa siempre hacer una prueba piloto, ¿no? Probarlo con varias personas para saber objeciones, por ejemplo, si está mal diseñado, si de pronto no se entiende. Esa es la idea de construir y probar el cuestionario antes de aplicarlo formalmente. Luego, ¿qué vamos a hacer? También hay que especificar pues, un proceso de muestreo y un tamaño de la muestra. Nosotros no le podemos hacer la investigación a todo el mundo, ni a todos los clientes si estamos trabajando con un hotel, con un restaurante, ¿verdad? ¿Por qué?
Esto requiere de muchos recursos, claro, excepto que hagamos un censo, donde ahí sí vamos a trabajar con toda la población, ¿verdad? Entonces es importante entender esto, que hay que hacer un proceso de muestreo que es determinar una población específica y luego determinar un tamaño de la muestra para saber a cuántas personas yo le voy a realizar la encuesta o voy a realizar la información, perdón, o voy a realizar la observación o voy a realizar la entrevista o voy a realizar un focus group o voy a realizar una sesión de grupos. Yo tengo que saber cuál es la muestra que yo requiero para mi investigación. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. También, desarrollar un plan de análisis de datos. Yo tengo que saber qué plan de análisis de datos voy a desarrollar. Y aquí viene la otra parte del modelo matemático, ¿no? El modelo estadístico que yo tengo que utilizar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solo voy a hacer un análisis INNOVA, solo voy a hacer una prueba de una comprobación de hipótesis, una prueba de correlación, no sé, voy a sacar la media, la mediana, la varianza, entre otros elementos. Tengo que hacer un plan para poder ¿qué? Demostrar mi hipótesis, ¿no? La comprobación de mi hipótesis o de lo que yo estoy manifestando, pues es válido, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Todo este es el proceso del diseño de la investigación. Entonces, son procesos que se van, ahorita vamos a hablar básicamente de la, ¿no? Aquí hay una clasificación de los diseños de investigación. Como les dije hace un momento, nosotros trabajamos según el autor que estamos trabajando, Malhotra lo clasifica en dos tipos. Ustedes ven que hay un tipo de diseño de investigación exploratoria, ¿no? Esta investigación exploratoria, ustedes ya la realizaron en la primera unidad realmente. La realizaron de forma empírica, porque hicieron varios trabajos exploratorios. Están explorando un problema. Y la investigación exploratoria sirve para aquello, para explorar o conocer a mayor profundidad un problema. Y por eso la estábamos utilizando. A lo mejor habría que explicarle esto, sí, pero era más fácil que ustedes lo experimentaran y luego lo pulieran. Entonces, ya vamos a hablar de cada una. Hay otro punto también que es el diseño de la investigación concluyente, el otro tipo. Este tipo se clasifica en dos, ¿no? Nosotros conocemos que hay una investigación descriptiva, que sirve normalmente, es utilizada para describir fenómenos, hechos de grupos, de personas o de una población en general, ¿no? Y también está la investigación causal, que trabaja con el impacto de una variable hacia otra, o básicamente si hay un resultado, si X pues influye en Y, ¿no? Que son investigaciones normalmente experimentales, que van relacionadas a experimentos. Y vamos a ver cada una de estos elementos. Esta investigación descriptiva es súper importante porque nosotros dentro de esto tenemos básicamente un diseño. ¿Qué tipo de diseño voy yo a utilizar? Si un diseño transversal, ¿no? Un diseño que me permite tomar una muestra, o verdad, o tomar una información en un solo tiempo, ¿no? En una sola vez, para un segmento o una población específica. Y este se divide en dos, pues, ¿no? Hay el diseño transversal simple y el diseño transversal múltiple. El simple, pues, básicamente, asociado a lo que mencioné, ¿no? Tomar una muestra de una población por única vez, y el diseño transversal múltiple se refiere a que nosotros podemos tomar ese estudio o lo podemos ejecutar varias veces para medir, por ejemplo, el comportamiento de una variable. Por ejemplo, yo les hago ahora un estudio a ustedes para saber eh, cuál es su opinión sobre la satisfacción de la universidad, por ejemplo. Y luego de un año voy a estar midiendo, vuelvo a aplicar el mismo cuestionario o luego de 6 meses. O sea, básicamente es para hacer un trabajo frecuentemente o también lo puedo aplicar a otras poblaciones. Entonces es un tipo de diseño transversal múltiple que permite que yo pueda aplicar ese mismo cuestionario en un periodo o en otros periodos de tiempo o a otras poblaciones con las mismas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, una encuesta de satisfacción, se han dado cuenta que me puede servir en diversos destinos. ¿Sí?
Yo puedo hacer una encuesta de satisfacción a varios destinos y lo puedo aplicar, por ejemplo, en Montañita, puedo aplicarlo en Molón, puedo aplicarlo en Libertador Bolívar, puedo aplicarlo en cualquiera de los lugares porque es una encuesta de satisfacción y lo puedo hacer en varios periodos, ¿no? Entonces, para poder entender un poco esto, igual se va a explicar ya más adelante. Y un diseño longitudinal, pues normalmente está relacionado a elementos experimentales. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, un poco para entender la clasificación de los diseños. Vamos a hablar de la investigación exploratoria. ¿Cuáles son los propósitos? ¿De qué se trata la investigación exploratoria? Pues yo ya lo hablé, ya lo dije que se usa para los siguientes propósitos. Ya dije que era la investigación exploratoria, ¿no? Nos permite o nos sirve para, como les digo, poder investigar básicamente un problema, ¿no? Poder identificar mejor. Aquí lo hablan, ¿no? Los propósitos, formular un problema, definirlo con mayor precisión. Entonces, cuando utilizo investigación exploratoria, como les dije, ya vamos a ver los métodos, yo puedo definir con mayor precisión mi problemática, ¿no? Porque eso me va a alimentar, como lo hemos venido tratando en la primera unidad. También me sirve, dice que para identificar cursos alternativos de acción, ya esta me va dando la pauta para saber qué acciones yo puedo tomar. Me permite también desarrollar hipótesis, una investigación exploratoria cuando me da la problemática, pues qué es lo que ustedes están elaborando, me permite hacer ya hipótesis sobre una situación o sobre un problema que yo debo resolverlo. También me permite aislar variables y relaciones claves para un examen más minucioso. En ese sentido, pues me permite separar las variables, porque yo las exploro. Si tengo un problema con varias variables, yo lo que hago, pues básicamente es aislarlas y trabajarlas de forma individual, ¿no? Dice que también nos sirve para obtener ideas claras para desarrollar un enfoque del problema. Miren, tan importante la investigación exploratoria que me permite hacer esto. Y eso estamos haciendo o están haciendo ustedes. Estamos haciendo, digo, porque también estoy involucrado en aquello, ¿no? Estamos haciendo el enfoque del problema y nos da ideas claras cuando nosotros exploramos primero con todas las herramientas que hemos utilizado pues ese enfoque, ¿no? Y nos da también, dice que nos permite establecer prioridades para la investigación posterior, ¿no? También ya nos va a dar unas pautas para saber cuáles son o cuál es la información que yo requiero, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta todos estos propósitos. ¿Cuáles son las características de la investigación exploratoria, no? Entonces aquí hay algunas características. Dice que está relacionada con un proceso flexible y no estructurado. Normalmente no hay un proceso que te indique o no hay de pronto autores que te indiquen porque es un proceso abierto. Yo puedo empezar por varios elementos, puedo hacer una investigación bibliográfica que me permita dar resultados, puedo hacer una investigación inclusive cuantitativa o cualitativa, puedo hacer un análisis también cualitativo, tiene esas características. Por ejemplo, mucha gente dice que la investigación exploratoria solo está asociada a lo cualitativo y es verdad, pero también puede enfocarse a ciertos aspectos cuantitativos. Por ejemplo, miren que ustedes, una de las tareas era hacer un análisis cuantitativo del consumidor, iban a conocer a ese consumidor. Entonces, iban a realizar 20 encuestas y esto ya es un trabajo cuantitativo porque ustedes iban a analizar y esos datos le pueden dar ya un análisis cuantitativo. Entonces, la investigación exploratoria también puede realizar aquello, no es que no puede hacerlo. Normalmente sí se orienta a lo que ustedes están haciendo, se orienta mucho a la parte cualitativa, como les digo, pero también nos puede dar un análisis cuantitativo de una información. Dice que también como característica, pues nos da una información vaga, ¿no? O sea que básicamente no es muy confiable, pero que sí nos sirve para poder determinar, como les digo, problemas, determinar cierta información, pero recuerden que hay otros procesos, ¿no? Como la investigación descriptiva que ya nos va a dar una información analizada. Dice que trabaja normalmente entre las características con muestras pequeñas, no muy representativas. Entonces tiene una desventaja en ciertos elementos y que nosotros pues debemos analizarla, ¿no? Nos va a dar muestras pequeñas. ¿Por qué? Cuando ustedes hicieron la investigación, la encuesta, en este caso a los clientes o a turistas, solo utilizaron una muestra pequeñita, 20 personas. Hicieron una entrevista a una persona, hicieron una entrevista a otra persona, ¿sí ve? Son muestras muy pequeñas.
Y esas son una de las características que tiene la investigación exploratoria. Y eso ya lo hicieron, pero sí es importante, no es que no es importante. Entonces, en nuestro diseño de investigación, nosotros, pues, básicamente tenemos que analizar si la utilizamos o no. Entonces, hay una opinión. Ahora yo creo que muchos, una vez que hemos conocido este método, podrán decir si lo hemos utilizado o lo vamos a utilizar o no. Pues eso lo vamos a hacer en la reflexión. Bien, ¿qué otras cosas tiene esta investigación exploratoria? Hay varios métodos, ¿no? Hay varios métodos. Entonces, entrevista con expertos, encuestas pilotos, datos secundarios, investigación cualitativamente o cualitativa, perdón, ¿no? Que ya ustedes hicieron esto. Esto de aquí que ustedes hicieron son los métodos. Y esto lo hicieron ustedes en la primera parte para identificar la problemática, ¿no? Entrevistaron a expertos, ¿verdad? Entrevistaron al administrador, hicieron una investigación cualitativa, tipo encuesta piloto a varios clientes, analizaron datos secundarios, hicieron revisión bibliográfica de teorías, conceptos de sus variables, ¿no? Y que esto nos permitía pues relacionar las variables, nos permitió también establecer preguntas de investigación, establecer hipótesis, inclusive desarrollar varios modelos o un modelo teórico y un modelo básicamente gráfico que fue el que se les ha pedido, ¿no? Entonces eso nos da la pauta ya para ir al tema de investigación exploratoria. Entonces, bien, hemos entendido esta parte de la investigación exploratoria, por favor, antes de avanzar. ¿Les quedó claro de qué se trata, para qué nos sirve, cuáles son sus métodos, cómo se clasifica? Solo a Maidelín le ha quedado claro. El resto de compañeros, por favor, están 16 compañeros. A ver, quiero que me envíen un mensaje por el chat para interactuar, que no se me duerman. Eso es lo malo de hablar, de explicar mucho, ¿no? Hay que ponerlos a trabajar, pero vamos a trabajar, por favor. Este, este, quiero el chat. A ver, voy a ver en el chat quiénes interactúan. Eso me da la pauta para saber quiénes están en clase y quiénes no, ¿no? Voy a revisar. Aquí solo está Carlos, David, Kerly, Munir, Sheila, Doménica, Marta, Arelis, Jonathan y Jonathan. El resto, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compañeros de 16. O sea que la mitad no está en clase. Verán que es participación en clase. Resto no está. Ese es el detalle de la cámara. Después decimos no entendimos. Andamos preguntando a cada rato. 4, hay que repetir 5, 6 veces. Ya ven, por eso yo les mando, hablo un rato y les envío actividades para que ustedes desarrollen, porque se quedan dormidos, dice Jonathan. Kenia está dormida, recién aparece a los 2 minutos. Cristel, 10, faltan 6 compañeros. Pero bueno, acuérdense que tenemos una calificación en participación en clases, ¿no? Estaba desayunando, qué bonito, Kenia, ¿no? El resto también, todos tenemos hambre, ya, por supuesto que sí. Bien, vamos a continuar, ¿no? Porque esto nosotros tenemos que ya trabajar qué tipo de investigación vamos a realizar, ¿no? Entonces, bien, ya que más de la mitad tiene claro qué es la investigación causal, vamos a hablar de la investigación descriptiva, ¿no? Alguien que me ayude, por favor, leyendo. Para no estar hablando yo nomás, ¿no? Una lectura, alguien que me ayude, por favor. De contingencia. Dios, nadie, ni a leer quiere, por Dios. A ver, Kerly, adelante. Investigación descriptiva. Como su, como su nombre lo indica, el principal objetivo de la investigación descriptiva es describir algo, por lo que
regular la característica al funcionamiento del mercado. La investigación descriptiva se realiza las siguientes razones. Primera, describir las características de grupos, ay, no alcanzo a ver, deje de subir el brillo. Ok, que está en el De teléfono. A grupos ver. pertinentes, ajá, como consumidores, vendedores, organizaciones o áreas del mercado. Por ejemplo, podríamos desarrollar un perfil de clientes frecuentes de un hotel como es el de Holiday en Guayaquil. Segundo, calcular el porcentaje de unidades de la población específica que muestran citar conductas. Por ejemplo, podríamos estar interesados en calcular el porcentaje de clientes frecuentes de las tiendas departamentales de prestigio que también compran en tiendas departamentales de descuentos. Tercero, determinar la percepción de las características de productos. Por ejemplo, los turistas cómo perciben los distintos hoteles en términos de los factores de- destacados en los criterios de afección. Cuarto, determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas. Por ejemplo, en qué grado se relaciona conocer en casa con comer fuera. Quinto, hacer predicciones específicas. Por ejemplo, ¿cuáles serán las ventajas por internet o despegar.com en el área de Galápagos? Es una región específica. Bien, muchas gracias a Keila, ¿no? Entonces, entender este tema de la investigación descriptiva normalmente está relacionado con describir algo, ¿no? Las características, alguna función de un mercado, y ahí hay algunas razones, ¿no? Básicamente describir características de grupos pertinentes. Por ejemplo, si yo quisiera describir un perfil, ¿no? Voy a utilizar investigación descriptiva, sí, porque voy a utilizar esas características de esa persona. En el perfil va a estar la situación, básicamente procedencia, género, edad, que son características tanto cualitativas como cuantitativas, con quién viaja, cuánto gasta, cuáles son sus ingresos. Si ven, hay características cuantitativas de un perfil de una persona, cuáles son sus intereses, ¿verdad? ¿De dónde procede? Bueno, ya lo dije, son, y podríamos trabajar con grupos, ¿no? Puedo asociar características de grupo. Entonces, si yo voy a estudiar un perfil, pues debo hacerlo, ¿no? Básicamente con la investigación descriptiva. También habla acá de otro ejemplo, de calcular porcentaje de una unidad de población específica, ¿no? Entonces, es importante entender o trabajar que yo puedo tener ciertos clientes que son frecuentes y que podría yo hacerle cualquier estudio, ¿no? Para saber, pues, sus características, cómo se están de pronto comportando, ¿no? Dice que también determina la percepción de características de productos, o sea, cómo la gente percibe un producto, cómo está percibiendo, por ejemplo, en temas de experiencia, yo podría saber cuál es la experiencia de una persona, cuál es la percepción de los servicios que se están dando, de los productos que se están sirviendo, por ejemplo, en un restaurante, de los servicios que se están dando en un hotel, en una agencia de viaje, entre otros elementos. Dice que también permite determinar el grado en que una variable se asocia con otra. Por ejemplo, yo puedo determinar, por ejemplo, la variable producto se asocia con la variable precio, perdón, con la variable promoción, o la variable logística se asocia con la variable promoción. Entonces puedo determinar si la una tiene que ver con la otra o están relacionadas. Y para hacer predicciones específicas, ¿no? También me permite cuando yo quiero predecir algo, ¿no? Aquí hay un ejemplo, dice cuáles serán las ventas por internet
de despegar.com en el área de Galápagos, ¿no? Entonces, es importante entender aquello. Entonces, para esto nos sirve la investigación descriptiva, ¿no? Algunos ejemplos, entonces yo tengo que considerar, si voy a hacer un estudio, cuál de este tipo de investigación me va a realizar. Normalmente, si la utilizamos, nos vamos, la exploratoria, la descriptiva, la vamos a utilizar. A veces mucha gente va directamente a la descriptiva y obvia, por supuesto, la investigación exploratoria, pero acuérdense que hablamos al inicio que para darle yo credibilidad a mi estudio, debo mencionar que voy a utilizar estos tipos de investigación, porque he considerado algunos de los propósitos que acabamos de mencionar, ¿no? Y que se acaban de explicar. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Algunos métodos de la investigación descriptiva son los datos secundarios, dice analizados cuantitativamente. Por ejemplo, yo puedo realizar describir una situación con datos secundarios. ¿Qué quiere decir? Con datos numéricos. Muchas veces hay datos secundarios que están o son analizados cuantitativamente, ¿no? Esto se lo ve mucho en artículos científicos, se lo ve mucho en investigación de mercado cuando analizan, por ejemplo, que se ha realizado un estudio en varias ciudades, ¿no? Y hay datos que te permiten poder ser analizados cuantitativamente, que yo los llevo básicamente a analizarlos dentro de un programa, dentro de un software, por ejemplo, como SPSS, como R, como Python, etcétera, ¿no? También me dice que uno de los métodos principales es la encuesta, ¿no? Dentro de la investigación descriptiva, si yo digo voy a hacer encuestas, básicamente ya relaciono que mi tipo de investigación o uno de los tipos que voy a utilizar es la investigación descriptiva porque se asocia mucho a las encuestas, es uno de sus principales métodos. Puedo hacer paneles también, ¿verdad? Puedo trabajar con paneles o con grupos para hacer paneles sobre una variable o sobre un problema de investigación o sobre un tema de investigación. Puedo hacer datos por observación y otros. Hay varios tipos de observación. Por ejemplo, la observación participante. Yo puedo hacer una observación, ¿verdad? Con un cuestionario semiestructurado y puedo llevarlo a elementos cuantitativos. Normalmente, el tema descriptivo se asocia mucho a lo cuantitativo. Tienen que entender aquello, ¿no? A herramientas cuantitativas. Y la observación básicamente está relacionada con eso. Por ejemplo, una de las observaciones participantes que se hacen en turismo es, se llama eh, el cliente incógnito. ¿Qué es el cliente incógnito? El cliente incógnito lo contratan o lo utilizan para hacer una investigación de mercado que está relacionada con ir a un lugar, ¿verdad? Una empresa específica y medir cómo están los servicios. O sea, yo voy a un hotel, a mí me contratan, soy un cliente incógnito, voy, compro todos los servicios, compro productos, utilizo los servicios, evalúo la experiencia y estoy haciendo una observación que voy a dar como resultado, pues, básicamente bueno, voy a dar resultados realmente de esa observación que yo he realizado. Pues a la vez eso también se le llama una observación participante. O también me puedo incluir en un grupo. No sé, eso también está relacionado con la participación, la observación participante y también puedo trabajarlo con un tipo de observación no participante. Por ejemplo, los supermercados hacen mucho esto. Ven el comportamiento de las personas, revisan el comportamiento de las personas para conocer cuáles, por ejemplo, son los productos que eligen, qué es lo que hacen primero, cómo se comportan dentro del supermercado, qué tipo de productos están, como les digo, escogiendo, qué hacen al inicio, hacia dónde van, hacia la derecha, hacia la izquierda, qué es lo que ven primero dentro de las perchas. O sea, son tipos de estudios relacionados con la observación. Y esto se ha utilizado mucho, ¿no? También hay otros tipos de datos que están relacionados ya ahora inclusive con la analítica web y con el Big Data. Entonces, que tienen que ver mucho con el tema de sensores para determinar cuál es el tiempo de visita, por ejemplo, de una persona en un lugar turístico. Entonces, bueno, hay algunos métodos, ¿no? Que nosotros todavía tenemos que trabajar. Inclusive, pues ahora, por ejemplo, hay métodos que están relacionados con la señal del celular, ¿no? Hacia dónde te diriges,
y en qué lugares has estado. Eso también es un dato de observación. O sea, hay muchos elementos que se suman a este método descriptivo, a este tipo de investigación descriptiva. ¿Qué más? Bien, vamos a la investigación causal. Hemos entendido este tema de la investigación descriptiva, por favor, que es también súper importante para poderlo trabajar, ¿no? Y importante porque básicamente es obligatorio dentro de la investigación de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo que es obligatorio y se me escapa esto? Nosotros dentro de la investigación de mercados normalmente siempre trabajamos con perfiles. Eso no se olviden. Siempre debemos identificar de alguna manera el perfil porque ahí hay variables que nos sirven, variables cuantitativas como la edad, como el ingreso, que son súper importantes para poder realizar análisis estadísticos y comparar, ¿no? Por ejemplo, yo en base a la edad puedo conocer la experiencia, ¿sí ven? En base al género también puedo conocer la experiencia de un cliente, puedo clasificar, a ver, en base al género voy a saber cómo están el género femenino, quiero saber cuál es la experiencia del género femenino. Entonces eso me permite hacer análisis, ¿no? Por eso es importante la investigación descriptiva también dentro de la investigación de mercado. Hemos entendido esta parte también, por favor. Ya parece que no me están escuchando. A ver, quiero ver un chat nuevamente para evaluar de nuevo quiénes están o hay alguna inquietud de pronto, algo que no se entendió. Todo bien. A ver, Arelis, 8:48. Kerly dice que sí. Ya está, ahora sí, Kerly, ya está. Kerly, no, era Kenia la que estaba desayunando, dice. Es que hace frío, dice Arelis. Todos estamos con frío, en todos lados de la costa está haciendo frío. Arelis, Carlos, me voy a ubicar aquí. Martina, Cristel, Kenia, ahora sí Kenia ya está despierta. Doménica, Noeli, Viviana, Sheila, y bueno, faltan compañeros, como siempre, ¿no? Están por ahí dormidos. Mayelín, que por ahí está alzando la manito. Entonces sabemos ya cuáles son los métodos, ¿no? Eso nos permite también qué hacer. A ver, ¿qué voy a usar? Una encuesta, por supuesto. Aquí me tocará revisar un poco más, ¿no? ¿Qué es una encuesta? ¿Cómo se estructura? Y eso lo vamos a ver, ¿no? Yo voy a enseñarle, como les dije, algunos métodos de donde podemos nosotros obtener ya encuestas preelaboradas, ¿no? Cómo hacer un panel, eso nos toca ya revisar a nosotros de manera autónoma. Nada, profe, yo quiero hacer un panel, voy a investigar qué es un panel, ¿no? Puedo hacer paneles, básicamente, claro, tengo que seleccionar una muestra y pues voy a hablar sobre un tema específico, ¿no? Para saber qué, lo que opinan o las opiniones de diferentes personas sobre sobre ese tema que yo ya he identificado, ¿no? Que es mi investigación. No, yo creo que ya lo expliqué. Entonces, bien, vamos con la última tipo de investigación. Normalmente esto yo lo envío a que ustedes lo hagan, pero por cuestiones, como les digo, del tema de la energía, pues lo estoy explicando para que ustedes ya vayan a identificarlo, ¿no? Alguien que me ayude con el tema de la investigación causal, por favor. ¿Qué es la investigación causal, no? Alguien voluntario, algún voluntario que me ayude, por favor, con la lectura. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Voluntarios, por favor, ya. Una compañera de esos que no han participado y están recién levantándose. Por favor. Nadie. No hay Investigación. voluntarios. A ver, Buenos días. Viviana nos va a ayudar. A ver, Viviana. Investigación casual. La investigación casual se utiliza para obtener evidencia de relaciones casuales, causa-efecto. Los administradores de marketing continuamente toman decisiones basadas en supuestas relaciones casuales. Sin embargo,
Quizás esas suposiciones no están justificadas, por lo que la validez de las relaciones casuales debería examinarse mediante una investigación formal. Por ejemplo, la suposición común de que una disminución en el precio dará como resultado un aumento en las ventas y la participación en el mercado no es válida en ciertos ambientes competitivos. La investigación casual es adecuada para los siguientes propósitos. 1. Entender qué variables son la causa, variables independientes, y cuáles son el efecto, las variables dependientes, de un fenómeno. 2. Determinar la naturaleza de la relación entre las variables causales y el efecto que se va a predecir. Al igual que la investigación descriptiva, la investigación casual requiere un diseño planeado y estructurado, aunque la investigación descriptiva puede determinar el grado de asociación entre variables. No es recomendable para examinar relaciones casuales. Muy bien, gracias a la compañera Viviana, ¿no? Entonces entender un poco más esto, aunque como lo dije, miren, yo lo expliqué anteriormente, también la investigación descriptiva nos puede ayudar a examinar ciertas relaciones, pero para hacerlo mucho más efectivo existe la investigación causal, ¿no? Que básicamente, miren, cuando yo les expliqué el tema del modelo, si ven que ustedes había unas relaciones dentro de las hipótesis, unas relaciones dentro del tema de preferencias con otros elementos, con la experiencia, ¿verdad? Con la satisfacción. Entonces, básicamente, si yo quiero trabajar una cosa de cómo un elemento se relaciona con lo otro, cuáles son sus causas y cuáles podrían ser sus efectos, y quiero dar un resultado orientado a este tipo, puedo utilizar también la investigación causal, ¿no? En el libro de Manholtra hay un ejemplo súper interesante que utiliza los tres tipos de investigación para determinar, ¿no? Porque hay ciertas cosas que se requieren de la investigación descriptiva, pero si yo quiero profundizar, como dije, no quiero conocer el efecto de una variable en otra, ¿verdad? O cuáles son las causas y cuál es su efecto en otras, es importante que yo trabaje con la investigación causal. No, no es que no se puede, no es que solo se utiliza para experimentos. Realmente, muchas de las cosas que nosotros hacemos en investigación de mercado se, re- se relacionan a hacer algo experimental, ¿no? Entonces, puedo utilizar el tema de la investigación causal para determinar aquello, cómo influye algo en otra cosa, cómo, ¿verdad? Se implica algo en otra cosa. ¿Cómo influye A en B? ¿Qué causa A en B, no? ¿Qué causa Y en X? Perdón, X en Y. Depende, ¿no? Eso yo ya lo pongo de acuerdo a mis hipótesis. ¿Qué es lo que quiero yo determinar? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo? Por eso se llama investigación causal. Eso me permite entender a mí las variables, ¿verdad? Ya básicamente separadas e identificadas con anterioridad dentro del problema. Entonces, es importante que yo necesite saber. Aquí yo le decía, por ejemplo, en una correlación, yo necesito saber cuáles son las causas de, por ejemplo, por qué la gente no está visitando actualmente o por qué no visita un destino X. Entonces, debo saber las causas. Eso me permite establecer por cuáles son las causas. O sea, la infraestructura, si está relacionado de pronto con el servicio, si está relacionado de pronto con la planta turística, si está relacionado con los atractivos, si está relacionado con el mismo comportamiento del consumidor, eso ya depende cómo yo estructure la investigación, ¿no? Entonces, eso me va a permitir hacer la investigación causal. Bien. ¿Cuáles son los métodos, no? Aquí me dice básicamente que uno de los métodos es básicamente el experimento, ¿no? Un segundito, déjame hacer más pequeño. Y ahí tengo, ¿no? Normalmente la investigación causal se lleva a experimentos, muy utilizado, por supuesto, por las ciencias psicológicas, por las ciencias de la salud, en este caso, pues no, la psicología y todas las ramas de la medicina, pero también, como les digo, se utiliza en la investigación social para poder determinar
ciertos elementos. Puedo hacer ciertos experimentos de saber qué impacta una cosa en la otra. Sí lo puedo hacer. No, no necesariamente es que no se pueda realizar. Entonces, esa es la investigación causal. Bien, hablábamos del diseño transversal, yo ya lo había explicado, o un estudio transversal. Esto debo definirlo, ¿no? Cuando yo voy a realizar el diseño de mi investigación, debo determinar qué tipos de investigación voy a utilizar y por qué. Normalmente eso es lo que se hace en el diseño, ¿no? ¿Y qué tipo de diseño va a ser? Si es transversal o va a ser longitudinal. Entonces es importante que nosotros entendamos. Alguien, por favor, que me lea esto. Voluntario, voy a hacer un poquito más grande. Un voluntario que no sea lo mismo. A ver, 16 compañeros, menos 2, quedan 14. Doménica, Anaís, adelante. Buenos días. Diseño transversal o estudio transversal. Es un tipo de diseño de investigación que se utiliza para analizar datos de un grupo de personas en un único punto en el tiempo. Este diseño, los datos, en este diseño, los datos se recolectan simultáneamente en un momento específico, lo que permite observar y analizar la relación entre variables sin hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Este enfoque es particularmente útil cuando se busca describir características o prevalencia. Permite obtener una fotografía de las características o condiciones de una población en un momento dado, como el nivel de satisfacción de los clientes, la prevalencia de una enfermedad o las actitudes hacia un tema. Esto cuando yo voy a hacer solo un estudio una sola vez para que se entienda mejor, ¿no? Yo voy a hacer un diseño transversal y quiero tomar básicamente información sobre ese estudio o sobre lo que estoy haciendo solo en ese tiempo, no, no lo voy a hacer en otro tiempo, no lo voy a hacer en 6 meses, no lo voy a hacer en un año, sino simplemente está especificado para esa fecha o para ese tiempo y lo puedo hacer de forma múltiple, ¿no? Puedo hacerlo en varias, simultáneamente en varios lugares también, en un momento específico, ¿no? Entonces es importante entender a qué. Eso nos va a dar, dice, una fotografía de las características básicamente o condiciones de una población en un momento dado, ¿no? Eso no me permite hacer otras comparaciones con otras fechas, como en el otro tipo de diseño. Entonces es importante que yo identifique, si voy a hacer esto, pues la mayoría yo creo que va a hacer esto, porque vamos a hacer un estudio único y no lo vamos a replicar de pronto en otro lugar. Vamos a hacer ese estudio simplemente para ese hotel, simplemente para ese restaurante y para ese problema específico. Entonces, entender eso del diseño transversal. Ya lo vimos. Ya, aquí también había, acuérdense que hablamos, este se clasifica en dos, ¿no? Voy a hacer un poquito más grande. Hay uno que se llama diseño simple y el otro es diseño transversal múltiple. El uno habla de que dentro de esta variable básica se recolecta datos de una población muestra en un único momento, ¿no? Eso es lo que habíamos explicado. Dice que se caracteriza por la recolección única de datos. Se mide una serie de variables una sola vez sin realizar seguimientos a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que habíamos hablado del diseño transversal hace un momento. Este es un diseño simple, pero si yo quiero hacer un diseño transversal múltiple, como lo dije anteriormente, lo puedo hacer a diferentes grupos o momentos y me permite comparar resultados, ¿verdad? Como les digo, yo puedo establecerlo
o realizarlo a lo largo de un periodo. Yo puedo hacerlo en varios lugares y yo puedo comparar resultados, por ejemplo, Montañita y Olón. Entonces digo, voy a hacer un estudio de satisfacción y voy a comparar dónde están más satisfechos, en Olón o o en Montañita. ¿Sí ven? O voy a analizar los fines de semana, esa satisfacción cada semana, ¿no? Con el mismo estudio, ¿sí ven? En varios lugares o en diferentes. Entonces, básicamente, pues, como les dice, realiza observaciones diferentes, momentos en diferentes grupos. Puedo hacerlo a varios grupos. Entonces, es importante entender esto del diseño simple o el diseño transversal múltiple. ¿Qué es lo que voy a hacer o lo voy a realizar? Yo también puedo hacer cualquiera de los dos tipos de diseño, si es múltiple o es simple. Si es simple, pues voy a hacer ese grupo básicamente en un tiempo específico y eso detallo. No sé lo que yo tengo que detallar. Cuando diga, a ver, mi diseño va a ser transversal, simple. Ah, porque voy a escoger esto o voy a realizar en un único momento, ¿no? Voy a recoger información sobre las variables tal y tal en este tiempo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y si van a hacer un diseño transversal múltiple, allá voy a escoger en estas fechas, en estos lugares, este tipo de, o la información de esta variable en este tiempo y en estas fechas, ¿no? Perdón, en estas fechas y en estos lugares. ¿Sí ven? Pero se relaciona a que básicamente es corto, ese tiempo debe ser corto, ojo, porque para eso hay el otro tipo de diseño que se llama el diseño longitudinal, ¿no? Perdón. Alguien que me lea, por favor, qué es el diseño longitudinal, ya vamos a terminar. Buenos días. Buenos días, Martina. Es un tipo de diseño de investigación en el que se observa a los mismos individuos o grupos de individuos durante un periodo prolongado de tiempo, con el objetivo de analizar cambios y tendencias a lo largo de ese tiempo. A diferencia del diseño transversal, que solo recolecta datos en un momento específico, el diseño longitudinal permite estudiar la evolución de las variables a través del tiempo. Características del diseño longitudinal: seguimiento de los mismos sujetos. Se observa a la misma muestra de individuos repetidamente durante un periodo de tiempo, lo que permite identificar cómo cambian ciertas variables en los mismos sujetos. Sí, bien, bien. Hay una diferencia, ¿no? Entre el diseño, muchas gracias a la compañera Martina, ¿no? Entre el diseño este, transversal y el diseño longitudinal. De allá se hace en un tiempo específico, en un tiempo corto, mientras que el de acá se lo prolonga, ¿no? Con los mismos sujetos. Quiere decir, quiero medir el comportamiento de un grupo de personas, de 10 clientes, lo voy a medir a lo largo del año o dentro de 2 años. Voy a hacer el mismo estudio de esos clientes. De eso se trata un diseño longitudinal porque hago comparaciones. ¿Qué hizo en este tiempo y qué hizo a lo largo del tiempo? ¿Cuáles fueron sus cambios durante esos periodos? Entonces es importante entender eso. Si voy a hacer un diseño longitudinal para un estudio, pues, ¿qué va a tomarme? Básicamente mucho tiempo porque voy a ir haciendo comparaciones, no voy a ir tomando muestras en diferentes momentos para ir conociendo cómo va cambiando ese fenómeno, ¿no? Cómo cambia, de qué forma va cambiando y puedo hacer como se dice comparaciones. No tomé muestras ahora y después de un año tomo otras muestras a ese mismo grupo y después de otro año tomo otras muestras para saber cuáles son sus cambios. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de un estudio que se hizo, una investigación que estaba relacionada con las vestimentas, ¿no? Un tema de cultura, de idiosincrasia cultural. Iban recogiendo, era un proyecto que tenía 4 años, cómo las personas iban cambiando de su forma de vestir, ¿no? De acuerdo al periodo. Entonces, iban ya las edades y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Cómo iban cambiando y al final hubo un resultado de los cambios que se dan de acuerdo a las edades, ¿no? Y al tiempo y a la influencia sociocultural que tiene cada lugar, ¿no? Hay destinos muy ejemplares, Montañita, el mismo Lón, Libertador Bolívar, Salinas, que tienen visitas de extranjeros y que cambian o logran cambiar
esas tradiciones culturales de vestimentas que tienen las personas. Por un ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan entender. Bien, entonces, como conclusión, para que ustedes puedan entender, esto es súper importante, este cuadrito, que ustedes lo analicen, para qué me sirve cada una, cuál es el objetivo, cuáles son sus características y cuáles son sus métodos, ¿no? Cuadrito súper importante, me resume todo, ¿no? El objetivo, miren, ahí la exploratoria es describir ideas y conocimientos, mientras que en la descriptiva me describe características o funciones del mercado. En la causal me determina cuáles son las relaciones causales que acabamos de explicar. Dentro de las características de la exploratoria, pues sé que es flexible, ¿no? Básicamente eh, se puede adaptar, es versátil, dice que a menudo es la parte frontal del diseño de la investigación total, sí, es la parte principal o frontal. Dentro de la descriptiva, habla de que se distingue por la formulación previa de hipótesis específicas, habla también de una característica, es diseño planeado y estructurado de antemano. Dentro de la causal, nosotros podemos manipular, dice uno, más variables independientes, me permite también controlar el control de otras variables mediadoras. Y dentro de los métodos, pues no, ahí están encuestas con expertos en exploratorio, encuestas pilotos en el mismo exploratorio, datos secundarios que son analizados cuantitativamente en la exploratoria y la investigación cualitativa, ¿no? Ya ustedes la vieron. Dentro de los descriptivos, pues los métodos son básicamente, miren, nos pone entre paréntesis que son analizados cualitativamente. Los datos secundarios analizados cualitativamente. Al revés, miren, si ustedes ven, no solo en la investigación exploratoria, sino también en la investigación descriptiva, yo puedo utilizar datos secundarios, ¿no? De forma, bueno, puedo analizarlos cuantitativamente. Cuando pasa eso, puedo utilizar yo un método descriptivo o un tipo de investigación descriptiva. Encuestas, los paneles, los datos por observación y otros. Y en la causal, pues solo un experimento, ¿no? Si lo voy a hacer así. Bien, entonces como conclusión hemos visto estos tres tipos de investigación que me permiten a mí poder ya determinar el diseño de los tipos de investigación que yo voy a realizar. Entonces, vamos a hacer, yo tenía planeado otra actividad que está aquí, pero esta la voy a dejar para después porque estamos trabajando. Quiero que ustedes, dentro de los ejemplos de investigación de mercado, determinen cuáles son los tipos de investigación que han utilizado, ¿no? Si han utilizado una exploratoria descriptiva o causal y si han utilizado un diseño longitudinal o un diseño transversal, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa actividad, lo vamos a hacer en grupo. Ustedes cogen este trabajo. Claro, tienen algunas actividades. Este trabajo lo voy a dejar para la próxima semana, después de los exámenes, ¿ya? Pero necesitamos hacer esto. Esto para el próximo, a ver, déjenme ver la fecha. Yo sé que tiene muchas tareas, así es. Por eso lo voy a dejar para después de los exámenes, la siguiente semana, ya como para el día, nosotros tenemos clase martes, para el día lunes 30 no, ya sería octubre, como para el 7 de octubre, ¿no? Porque la próxima semana son los exámenes. Para el lunes 7 voy a dejar esta actividad donde ustedes van a identificar, pues si quiero dejar establecidos los grupos, o no sé si trabajan con los mismos grupos que ya vienen trabajando. Me comentan, por favor. Necesito opiniones. Solo dice Viviana los mismos grupos que dice el resto. Como usted decida, dice Arely. Minur dice con los mismos grupos. Los mismos, ok. Entonces vamos a trabajar con los mismos grupos esta actividad. Yo esa actividad la voy a asignar. Repito, la actividad es identificar básicamente los tipos de investigación utilizados en estos estudios y los diseños longitudinales o transversales. ¿Qué tipo de diseño ha utilizado? Esas son las cosas que vamos a revisar. Aparte también, vamos a revisar qué métodos han utilizado. Si han utilizado encuestas, han utilizado entrevistas. Bueno, ahí hacemos un análisis de todo el documento basado en lo que acabamos de explicar, ¿no? ¿Qué tipo de métodos han utilizado?
Ya estamos claros. Tipos de investigación, ¿verdad? ¿Qué tipo de diseño longitudinal o transversal han utilizado y qué métodos han utilizado? ¿Ya? Para poder entender, pues, cómo ellos han realizado y que, de acuerdo a lo explicado, pues también nos permita fortalecer este elemento, porque esto es básico, ¿no? Esto de aquí, ustedes ya tienen que, de aquí a partir de todos los trabajos que nos dejan los profes, no, a ver, aplíqueme metodología. Entonces, ustedes tienen que hacer ya una metodología basada en esto. Por eso, esta clase también es súper importante, porque nos ayuda a recordar cómo hacer la metodología. Y les digo, los profes de aquí en adelante, si yo los veo de nuevo, chicos, vamos a hacer tal trabajo, aplíquenme una metodología. No es que voy a explicarle de nuevo cómo van a hacer. Ya lo estoy explicando. Ustedes tienen que saber manejar qué metodología. Ah, ya, no voy a hacer una investigación exploratoria, no, voy a trabajar con algo descriptivo. Por ejemplo, en inteligencia de mercado ya van a ver esto, qué tipos de datos son descriptivos, qué tipo de métodos son descriptivos, en marketing también. Entonces, y de hecho hay otras asignaturas más que les van a decir, hágame usted por favor un ensayo, identifíqueme la metodología, realice un artículo científico, qué metodología va a utilizar. ¿Sí ven? Elabóreme rápido un sondeo, necesito una encuesta rápido para conocer características de producto. Entonces ya tengo que aplicar la metodología de forma rápida. ¿Ya? Entonces ese es el trabajo, chicos. Vamos a quedarnos allí. Por favor, yo como les dije, voy a guardar, apenas termine, finalice, voy a guardar la clase para que el resto de compañeros pueda revisar y se pueda poner a la par con otros. Por favor, hasta el día de mañana todos los trabajos que tengan pendientes, máximo 4 de la tarde, porque tengo que calificar para el día viernes ya entregarles o socializarles la nota y que ustedes puedan revisar y cualquier inquietud pues me la puedan decir. Por favor, para el examen vamos a estudiar hasta esta parte, hasta esto que hemos visto, esta última parte que la tienen fresquita y les puede ayudar a sacar un mejor examen, ¿no? Todo lo que vimos en primer ciclo, diapositivas, algunos documentos. La idea es reflexionar sobre lo que vamos aprendiendo, ¿no? Por favor, entonces nos vemos el viernes entonces por chat y el día, creo que nos toca con ustedes el miércoles. Ese es otro dato antes de que me vaya que quería tratar. Vi el horario y el miércoles hay este tema de la feria por el Día del Turismo y ustedes tienen que estar en la universidad. Entonces, ¿qué día cambiamos el examen? Lo coordinamos por chat, ¿ya? Yo reviso y les indico qué día ustedes pueden hacer el examen. Ese es un dato que está pendiente con ustedes. Nos toca miércoles y el miércoles tienen que estar en la U. Que están participando, ¿verdad? Por eso, el miércoles 2 de octubre. ¿Y cuándo es 2 de octubre? No es la próxima semana. Así es, 2 de octubre es la próxima semana, un día como hoy. Estamos día miércoles. Y el próximo miércoles 2 de octubre, no este miércoles, el próximo. Por eso les digo, ese día tenemos examen, ¿no? Entonces tenemos que aplazarlo o para el jueves o adelantarlos para el día martes o máximo viernes, pero tiene que tomarse en esa semana. Eso ya se habló ayer. Entonces no hay problema en que lo tomemos. Y con este tema de la energía, pues yo prefiero tomarlo en la mañana porque según mi sector, a esa hora lo tengo, ¿no? Vamos a ver cómo coordinamos, ¿no? La idea es que todos podamos estar este examen porque no se puede tomar exámenes atrasados. Entiendan eso. Un día donde no se les vaya la energía. Miremos la programación el día lunes y ahí lo conversamos qué día lo tomamos para que no afecte a nadie, ¿ya? ¿Y en qué horario? Listo, vamos a quedar en eso. Es que en la tarde se está yendo mucho en Santa Elena, por ejemplo, se va desde las 3 hasta las 7 en algunos lugares. Entonces en la mañana como que está más flexible, porque a esa hora no se va la energía. O en la noche de pronto también, ¿no? A las 10. Bueno, podemos hacerlo a esa hora, ¿ya? Pero tenemos que coordinarlo. Es que ese es el detalle. Yo creo que en la mañana no se le está yendo a nadie. La idea es en la tarde y noche se está yendo la mayoría de energía eléctrica. Entonces lo vamos a hacer tipo 10 de la mañana. Habrá que sacrificarse un día. Pero bueno, ahí vemos, hay que buscar una solución. A los que no puedan y se les va la energía, pues lo puedo tomar presencial el día martes. ¿Ya? Lo hacemos el martes y le tomo presencial a los que se le va la energía. Entonces hay que buscar un lugar donde podamos. Si quieren, pues los que no pueden, pueden ir
la universidad y hacerle presencial, ¿ya? No tengo problema. Pero el día martes que yo voy a estar en la U. Me confirman si quieren presencial algunos compañeros para poder hacerle allá el examen. La idea es que tenga energía, ¿no? Y que usted busque, si tengo ese horario, pues me voy donde una prima que vive en Libertad, la voy a visitar, le digo, ¿sabes qué? Ya, déjame hacer el examen. Si no, pues me voy a Salinas, pero es que ahí no podemos. No podemos, entonces tengo que buscar un lugar o le tomo presencial a los que no puedan, ¿no? Dice, no, licenciado, tome virtual, voy al TIA a las 10. ¿Qué va a hacer al TIA? ¿Sin el TIA qué? Hay internet. Ya ustedes me avisan, solo coordinamos el día lunes entonces. Listo, nos vamos a quedar allí. Ya me duele la garganta. Espero que haya sido una clase productiva y que la aprovechen. Que tengan un excelente día, chicos.